Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31 en adelante. Leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Yo quiero invitarlos y quiero que se nos vuelva una costumbre que cuando leamos la Biblia la leamos fuerte, por no decir con berraquera. Vamos a leerla fuerte, como si estuviéramos despiertos, como si hoy estuviéramos celebrando el día del Señor. Aquí usted no está en su trabajo donde usted no puede leer la Biblia, o no está usted en un lugar público donde tal vez usted le da pena hacerlo de manera. Aquí estamos jugando de locales, estamos en la casa del Señor y estamos todos juntos como hermanos en la fe leyendo la Biblia. ¿Sabe una cosa? Al diablo y los demonios no soportan la verdad de Dios. Por eso es importante que usted proclame la verdad de Dios sobre su vida, sobre su circunstancia, sobre su futuro. Amén. Y vamos a leerlo todos juntos de nuevo desde el versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Paremos un momento. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él? ¿Qué le dijo él? Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces, si yo pregunto, ¿quiénes somos discípulos del Señor? Seguramente todos vamos a decir, yo. ¿Cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Que aquellos que nos mantenemos fieles a las enseñanzas del Señor Jesús, realmente podemos decir que somos sus discípulos. Amén. Que estamos sujetos a Él, que estamos sometidos a su disciplina, que estamos dispuestos a que Él nos corrija, que estamos dispuestos a que Él nos guíe, a que Él nos oriente y que nosotros podamos seguir sus enseñanzas. Y dice el versículo 32: y conocerán la verdad. ¿Quiénes conocerán la verdad? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los que se mantienen fieles a las enseñanzas. La pregunta es: usted viene a una iglesia, escucha la Biblia y seguramente usted está viviendo una mentira. ¿Por qué? Porque usted no está dispuesto ¿a qué? A mantenerse fiel a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y usted está confinado en un engaño en su mente. ¿Por qué? Porque usted no está dispuesto a obedecer. Y solamente el discípulo del Señor que decide permanecer fiel a las enseñanzas de Jesús, su verdad será revelada a su vida y entonces él podrá vivir en libertad. Amén. Porque usted dirá, si somos la iglesia, si escuchamos la palabra, ¿por qué yo sigo atado? ¿Por qué? Porque mientras usted y yo no entreguemos nuestra vida al señorío de Cristo y no permanezcamos fieles a sus enseñanzas, entonces la verdad de Dios no nos será a nosotros revelada para que nosotros podamos vivir en esa libertad. Amén, iglesia. Es decir, que venimos a la iglesia, pero no todos son discípulos del Señor. Amén. Podemos tener una iglesia con un grupo considerable de personas, pero realmente todos somos discípulos del Señor. Porque aquellos que somos discípulos del Señor y somos fieles a sus enseñanzas, deberíamos vivir una vida en libertad, sin engaños en la mente, sin prejuicios en la mente, sin falta de perdón, sin resentimientos, sin amarguras. ¿Por qué?
Porque si usted vive amargado, ¿es libre? No es libre. Entonces la verdad de Dios aún no ha sido revelada a su vida. ¿Por qué? Porque usted todavía no se ha mantenido fiel a las enseñanzas del Señor. Amén. Listo, sigamos. Versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Versículo 31. Perdón, 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Resulta que usted y yo, ¿qué somos ante los ojos de Dios? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Como hijos. Si nosotros vivimos esclavos del pecado, ¿somos hijos o qué somos? ¿Somos hijos o esclavos? Dios en su mente nos ve como hijos, pero nosotros vivimos como esclavos. ¿Por qué? Porque aún la verdad de Dios no se ha revelado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos hemos mantenido fieles a las enseñanzas del Señor. Porque solamente aquellos que nos mantenemos fieles a las enseñanzas del Señor podemos realmente decir que somos sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Amén. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Dice, versículo 36, creo que era, ¿cierto? Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Quién vino a liberarnos? ¿Qué es lo que trae libertad a la vida de un creyente? La verdad. ¿Cuándo la verdad trae libertad a la vida de un creyente? Cuando nosotros estamos dispuestos a ser fieles a las enseñanzas del Señor. Amén. Porque usted dirá, pero ¿por qué venimos a la iglesia y en la iglesia la gente se separa? ¿Pero por qué venimos en la iglesia y hay gente que dice mentiras? ¿Pero por qué venimos a la iglesia y hay gente amargada? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no son libres. ¿Por qué? Porque no les da la gana. Así de sencillo. Porque la gracia de Dios no es una gracia barata. La gracia de Dios es gratis, pero no es barata por el precio que pagó Jesús por nosotros. Amén. Y nosotros no tenemos que hacer nada más sino permanecer fieles a las enseñanzas del Señor. ¿Para qué? Para que la verdad de Dios se revele a nuestra vida y para que podamos vivir en la libertad que Dios pagó para nosotros en la cruz. Amén, iglesia. Muy bien. Entonces, Juan 1:17, ¿qué dice? Dice, pues la ley fue dada, ahí está en la imagen, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad, oiga, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Qué nos ha llegado por medio de Jesucristo? La gracia y ¿qué? Y la verdad. Usted y yo somos producto de ¿qué? De la gracia y la verdad de Dios. Usted sabe que el reino de Dios se sustenta en la verdad. Se sustenta en la verdad. En Jesús no hay mentira. En Dios no puede haber engaño. En Dios no puede haber mentira. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha creado y Dios mismo en su naturaleza, su esencia es ¿qué? Verdad. Amén. Juan 14:6 dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si ustedes me preguntasen a mí, ¿qué es Jesús? ¿O quién es Jesús? Yo puedo decirles a ustedes, les puedo dar una respuesta filosófica y además teológica, y yo puedo decirles a ustedes, Jesucristo es la verdad que todos estábamos buscando. Porque todos nosotros sin Jesús estábamos como perdidos. Cuando encontramos un norte, cuando la verdad de Dios en Jesús fue revelada a nuestra vida. Amén, iglesia.
Diga, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la pregunta es, entonces yo les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes y ustedes me la van a contestar. Y vamos a hacer de cuenta que estamos en un gran salón de clase. Estamos en clase de teología, la primera clase de teología básica con el pastor, y tengo un grupo numeroso y les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Quién me dice? ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos. ¿Qué más? Para darnos vida eterna. Para librarnos del pecado. Para glorificar al Padre. Para hacernos libres. Todos dijeron cosas que son ciertas, pero esa no es la respuesta. Juan 18:37, vamos a ver para qué vino Jesús, para qué vino Cristo a la tierra. Juan 18:37. Lo vamos a leer todos juntos. Juan 18:37. Y espero que esto no se les olvide cuando vuelvan a hacerles esta pregunta. Juan 18:37. Jesús es llevado ante Poncio Pilato. Y miren lo que ocurre. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Contesta Jesús. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Escuchen la respuesta. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿para qué vino Cristo a la tierra? ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, ¿qué? ¿Qué leímos en Juan 8:31 en la parte B? ¿Quién es discípulo del Señor? ¿Y qué dice en la parte B del versículo 37? Todo el que está de parte de la verdad. Es decir, que usted y yo podemos venir a la iglesia, pero si nuestra cosmovisión de la vida está sustentada en la mentira, por más que la palabra de Dios la escuchemos acá, la verdad de Dios no va a hacer nada en nuestro corazón. Por eso cuando usted ore por una persona, no le diga, Señor, cámbialo. No diga, Señor, transfórmalo. Dile, Señor, que tu verdad se revele a su vida. Porque solamente cuando la verdad de Dios se revele a nuestra vida y hagamos un clic con el Señor, entonces podrá realmente haber transformación en cada corazón. Amén, iglesia. Usted puede llevar 50 años en una iglesia cristiana, pero si usted no se mantiene fiel a las enseñanzas del Señor, simplemente usted vino a calentar una silla, se llenó de conocimiento y nada pasó en su corazón. Y el problema no es la iglesia, porque muchos hoy en día se escudan en el hecho de que su vida no es transformada y le echan la culpa a la iglesia, al pastor, a los líderes, y se disculpan con todo el mundo. No me atendieron, no me asistieron, no me ayudaron, y resulta que el cambio de nosotros, el único que puede hacer el cambio en nosotros es el Señor. Pero el Señor necesita un corazón dispuesto, porque Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Amén. Y Dios no desecha un corazón realmente arrepentido, que está dispuesto a darle la espalda del pecado, al pecado, para mirar directamente a Jesús y caminar con Él. Amén. Versículo 38. Dice, ¿y qué es la verdad? Digamos todos juntos, Jesucristo es la verdad. Diga, Jesucristo es la verdad. Muy bien, entonces el universo y el orden del universo está sustentado ¿en qué? En la verdad. Dios mismo es la verdad.
La verdad nos defiende. Nosotros no necesitamos defender la verdad. La verdad misma se defiende por sí misma. Y cuando nosotros vivimos en esa verdad, nosotros no necesitamos pelear por la verdad. Nosotros lo que necesitamos es vivir la vida en la verdad. Amén. Entonces, las iglesias son centros de entrenamiento para desarrollar una cosmovisión basada en la verdad. Si usted y yo tenemos una cosmovisión del mundo basada en la verdad, nosotros vamos a vivir en libertad y vamos a vivir en la plenitud de Cristo. Pero si usted se da cuenta, el mundo y todo lo que usted y yo recibimos del mundo, ¿qué es? Mentira, ¿o no? ¿Sí o no? Porque el mundo, ¿qué idea te vende? Vive en unión libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad que existe con respecto a la relación de un hombre y una mujer para conformar en la familia. ¿Cuál es la verdad? Establecer un matrimonio. La familia se establece en el vínculo matrimonial cristiano entre una pareja heterosexual, monógama. Esa es la verdad. Y el mundo, cuando la gente dice, vámonos a vivir en unión libre, esa persona está viviendo su vida conforme a una cosmovisión basada en ¿qué? En una mentira. Con respecto a la sexualidad, ¿qué dice la verdad? Que hay que guardarse para el matrimonio, porque el sexo es sagrado. Eso dice la verdad. ¿Y qué vemos en el mundo? Que todo el mundo tiene relaciones sexuales. Entonces la gente tiene un novio un día, otro novio, y con todos se acuestan. ¿Por qué? Porque como todo el mundo lo hace, ¿eso qué es? Esto es mentira. Y esa mentira tiene tanta influencia en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque aún la verdad de Dios no ha sido revelada a sus vidas. Y esa persona está esclava de ese pensamiento. Cuando la verdad de Dios es revelada a su vida y esa persona asume la verdad de Dios, ese pensamiento que viene a su mente, ¿qué hace la persona? Eso es como cuando usted, mire, cuando una persona es cajero de un banco, a un cajero de un banco no le enseñan a distinguir el billete falso del verdadero. A esa persona le enseñan a distinguir el billete verdadero. Para que cuando venga el billete falso, esa persona inmediatamente lo rechace con su tacto. Y hoy en día muchas personas quieren experimentar en la mentira para vivir la mentira y decir, no, más bien yo elijo la verdad. Y es al contrario, usted y yo deberíamos experimentar la verdad para que cuando la mentira venga a nuestra vida y nos pretende esclavizar, nosotros podamos decir, no, eso no me conviene. Ya se pudieron dar cuenta ustedes por qué el ambiente estaba pesado ahorita, ¿cierto? Porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Y ha cobrado tanta fuerza la verdad en la mente de nosotros, que nosotros tenemos temor a que seamos confrontados con la verdad. Y eso es un engaño del diablo. ¿Saben por qué? Porque ser confrontados con la verdad nos trae libertad. Y eso debería ser para nosotros no objeto de temor, sino objeto de ¿qué? De alegría. Es más, en el mismo ámbito del cristianismo, nos han vendido la idea, no en el caso, en el contexto de Casa sobre la Roca, pero se nos ha vendido la idea de negar la realidad de lo que estamos viviendo proclamando unas verdades. Y eso nos lleva a hacer una negación psicológica de la circunstancia. Y resulta que eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque es la verdad la que nos hace libres, no el negar la realidad. Yo puedo decir, tengo problemas, pero Dios me va a dar la solución. Estoy enfermo, pero Dios me puede sanar. Tengo dificultades,
pero Dios es la solución y Él me va a abrir la puerta para que yo pueda salir de esta dificultad en que estoy. Pero no como algunos dicen, yo no tengo deudas en el nombre de Jesús. Yo estoy sano en el nombre de Jesús y estás enfermo. El problema es que entonces algunos se van es para el otro lado. En vez de decir, Dios me puede sanar, todo el tiempo se la pasan hablando de su enfermedad. O aquel que tiene problemas económicos, todo el tiempo está hablando de los problemas económicos. O aquella persona que tiene dificultades emocionales, todo el tiempo está hablando de las dificultades emocionales. ¿Sí ven? Vámonos para Tito 1:2. Y les voy a enseñar hoy una verdad teológica. Y lo que les voy a decir, seguramente su mente racional no lo va a asimilar inmediatamente. Pero les voy a enseñar hoy la única cosa que Dios no puede hacer. ¿Sí ven? Inmediatamente su mente racional teológica le dijo, ¿cómo así? Si Dios es todopoderoso, porque usted no lo ha enseñado. Pero vamos a ver qué dice Tito, versículo 1-2. Y vamos a leerlo todos juntos. Tito 1:2. Si me lo pueden proyectar, te agradezco. ¿Qué dice? Nuestra esperanza es... ¿Nuestra esperanza es qué? Ojo, nuestra esperanza es la vida eterna, dice, la cual Dios, ¿que no qué? ¿Qué es lo único que Dios no puede hacer? ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Amén. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. ¿Sabe una cosa? Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de fe. Y resulta que la mentira nos ha vendido la idea de estar hablando de lo que pasó antes y de lo que logramos antes. Y la Biblia, que es la verdad de Dios revelada a nosotros, nos habla de que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Es decir, que lo más importante no es lo que viví, lo más importante es lo que me espera por vivir. Amén. Hoy en día el mundo nos ha vendido la idea de que la etapa más importante de la vida es la juventud. No. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que la etapa más importante y gloriosa de la vida es la vejez. ¿Por qué? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. El mundo nos ha vendido la idea de que todos nosotros, en la medida que pasan los años, nuestra vida va en decadencia. Y eso no es bíblico. Porque los mejores años de nuestra vida están todavía por vivir. Amén. Y si así no fuera, Dios ya nos hubiera quitado la vida. ¿Por qué? Porque su vida en nosotros tiene un propósito. Amén, iglesia. Y si usted y yo aún no nos hemos muerto, es porque todavía ese propósito de Cristo en mí no se ha cumplido. Amén. Diga conmigo, los mejores años son los que me quedan por vivir. Amén. Y si usted tiene esposa, usted diga, no, es que los años más duros de la vida son los primeros 50 de matrimonio. No. Yo creo que la mentalidad de nosotros, conforme a la verdad de Dios, es que entre más años llevemos de casados, más deberíamos amarnos. Más deberíamos disfrutar y estar juntos. Yo no entiendo cómo hoy la gente, después de vieja, algunos tienen cierta edad y empiezan a mirar a mujeres mucho más jóvenes. Que porque la esposa se engordó, que la esposa
le salieron arrugas. Y se casan con la más joven y la más joven les quita hasta lo que no tienen. Y como un amigo que yo conocí que se casó con una muy mayor, se iba recién casado a las fiestas de reggaetón con la esposa. Claro, a las 11 de la noche se quedaba dormido y a los 6 meses se separó. ¿Ustedes creen que eso es el plan de Dios? Entonces dígale a su esposa, si la tiene al lado, dígale: mi amor, los mejores años todavía nos quedan por vivir. Amén. Claro que con ese escepticismo tan berraco. Es más, ha cobrado tanta fuerza, ojo, ha cobrado tanta fuerza la mentira en la razón nuestra, que la gente dice hasta que la muerte los separe, y la persona dice tanto tiempo. Uy, no. Porque esa es la verdad, hasta que la muerte nos separe. No hasta que la otra nos separe, o hasta que la plata nos separe, o hasta que la enfermedad nos separe, o hasta que el negocio nos separe. No, hasta que la muerte nos separe. Amén, iglesia. Hoy en día ha cobrado tanta fuerza la mentira que hoy en día los jóvenes ya no quieren casarse, quieren tener novio por años, viajar, estudiar, conocer el mundo. Es más, y si llegasen a casarse, entonces se casan ya muy mayores, y entonces dicen: este mundo está muy horrible, traer hijos a este mundo tenaz, entonces más bien comprémonos un perro. Y si trabajan mucho, dicen: no, un perro es muy difícil de cuidar, entonces compremos más bien un gato. La pregunta es: ¿y cómo vamos a seguir el legado de bendición del Señor? ¿Se lo vamos a entregar al perro cuando nos muramos? ¿O al gato? ¿Y por qué no pensar más bien entregárselo a las nuevas generaciones? Y si estamos hablando de clave de regresar sin retroceder, pues entonces vamos a tener que volver a los tiempos donde para nosotros el anhelo era orar por nuestra esposa, y las mujeres orar por su esposo, y las mamás orar por el esposo y la esposa de sus hijos, y orar por las familias. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no oramos por eso, ¿saben qué va a pasar? Con el tiempo la célula de la familia se va a acabar, y si la familia se acaba el mundo. Nos matamos entre todos. Amén, iglesia. Parece que no están muy comprometidos con lo que yo les estoy diciendo, pero no importa, porque la verdad es verdad, así ustedes la crean o no la crean. Amén. Porque yo en algún momento, cuando recibí el evangelio de Jesucristo, me hablaron de ciertas cosas y dijo: a mí no me parece. Y cuando la verdad de Dios se reveló a mi vida, yo entendí que así a mí no me pareciera, esa verdad era verdad, así yo la creyera o no la creyera. Y era eficaz y era efectiva en la vida de las personas. Lo que pasa era que las personas nos negábamos al hecho de vivir en libertad y ser bendecidos, porque nos negábamos a aceptar la verdad de Dios. Y vamos a ver el contraste entre dos fuerzas, porque el mismo universo y la ciencia lo confirman. En Juan 8:44, yo lo voy a buscar, Juan 8:44, resulta que hay una astrofísica escocesa que es muy famosa y ha estado dando conferencias en todo el mundo. Se llama Catherine Heymans. Pero antes de leer lo que esta mujer dice, mire lo que dice
el contraste entre dos fuerzas. El versículo 44. ¿Qué dijimos todo el tiempo? Que Jesucristo es la verdad. Que Dios sustenta todo, ¿en qué? En la verdad, ¿cierto? Y usted y yo sabemos que hay una lucha cósmica, hay una guerra cósmica, que es la guerra y la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, que no es otra sino la lucha entre la verdad y la mentira. ¿Por qué? Porque el reino de la luz se basa ¿en qué? En la verdad. Y el reino de las tinieblas se basa ¿en qué? En la mentira. Y cuando hablamos de la guerra espiritual, no estamos hablando de una guerra en donde miramos a ver quién tiene más fuerza que el otro. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que en la guerra espiritual entonces gritan como locos. Y en el nombre de Jesús, y gritan y gritan y gritan como si el diablo fuera sordo. Y gritan orando como si Dios no los escuchara. Y resulta que la guerra espiritual se libra de la siguiente manera, confrontando la mentira con la verdad. Exponiendo la mentira, exponiéndola ¿a qué? A la luz. La oscuridad, exponiéndola a la luz. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que una mentira pierda su poder? La verdad. ¿Qué es lo que hace que las tinieblas se desaparezcan? La luz. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. Amén. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros, ¿quién es? Jesús. ¿Y qué es Jesús? La verdad. Es decir, que la verdad, que es más poderosa que ¿qué? Que lo que influencia el mundo alrededor de nosotros, que es la mentira. Lo que pasa es que tenemos que ser radicales a la hora de vivir la verdad. ¿Por qué? Porque si vivimos en un mundo donde todo el sistema está basado en la apariencia. ¿Y qué es la apariencia? Engaño. ¿Y qué es el engaño? Mentira. ¿O no? Entonces las mujeres basan su identidad y su valor en una apariencia física. Y eso es engaño. ¿Por qué? ¿Qué dice la verdad de Dios? Que ante los ojos de Dios, tú y yo somos la niña de sus ojos y somos valiosos e importantes para Dios. Gordo, flaco, alto, bajito, lacio, crespo, mono, pelioscuro, como estés. Amén. Otra cosa es que si tu apariencia física es producto de tu falta de administración de tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, debes cuidarte, pero no para qué, para desarrollar una identidad, no, porque la verdad de Dios te enseña que tú eres templo del Espíritu Santo y que debes cuidarlo. Amén. ¿Queda eso claro o no queda claro? Bueno. Entonces, ¿qué dice Catherine Heymans? Dice, Catherine Heymans, que es astrofísica, habla de dos fuerzas que luchan entre sí en el universo. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas? La batalla entre la verdad y la mentira. Juan 8:44 dice, Juan 8:44, espere, ¿qué horas son? Listo, estamos bien de tiempo. Juan 8:44, ¿qué dice? Dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Oiga, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. ¿En quién no hay verdad? Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Si Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad y ese fue su propósito principal, cuando usted y yo vivimos la verdad y hablamos la verdad, ¿qué estamos haciendo?
estamos dando testimonio de la luz. Pero cuando usted y yo estamos en mentira y en engaño y proclamamos mentira, ¿qué estamos haciendo? Estamos honrando a aquel que es el padre de la mentira, que es Satanás. Y toda su influencia vendrá sobre nosotros. Y la verdad nos trae vida y libertad. La mentira que nos trae muerte y esclavitud. Vamos para Apocalipsis 12, versículo 10 al 11. Y vamos a ver por qué vale la pena ser hijo de Dios. Apocalipsis 12, versículo 10 al 11. ¿Listo? Leámoslo todos juntos. Leamos la verdad de Dios, discípulos de Cristo, que estamos dispuestos a mantenernos fieles a sus enseñanzas y que esa verdad se revele a nuestra vida para que nosotros podamos gozar de la libertad que Cristo pagó para nosotros en la cruz hace 2000 años. Cuando Él dijo consumado es ya hice lo que tenía que hacer para que ustedes fueran libres y gozaran de plenitud y libertad. Versículo 10 al 11, ¿qué dice? Leámoslo por favor. Dice: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Pregunto, si Cristo es la verdad, ¿su autoridad se basa en qué? En la verdad. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos, ¿quiénes? Diga, nosotros. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. ¿Cuál mensaje? La verdad. Versículo dice: no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso alégrense cielos y ustedes los que habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido. Bueno, ahí está hablando de eventos escatológicos, pero quiero centrar el mensaje, es que Cristo ya venció. Su verdad nos ha dado libertad. ¿Qué debemos nosotros? Asumir esa verdad. Y vamos a mirar Lucas 4, versículo 16 al 21. Porque siempre la mentira va a estar ligada al pecado. O sea, cuando nosotros pecamos es porque nosotros decidimos pecar, porque nosotros asumimos una mentira. Y vivimos esa mentira y creemos que esa mentira que decidimos asumir no va a tener consecuencias sobre nuestra vida. ¿Y eso es qué? Un engaño. Cuando Adán y Eva fueron tentados en el Edén, fueron tentados ¿cómo? Con mentiras. ¿Y por qué vino la caída? Porque ellos, que lo tenían todo, decidieron creer una mentira. Y al creer esa mentira, obedecieron la mentira. ¿Y la mentira qué trajo? Consecuencia a toda la humanidad, y es lo que se conoce como la humanidad caída, que después fue redimida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, todo el origen del pecado es producto de una mentira. ¿Saben dónde? Aquí. Porque cuando usted miente ¿por qué? Porque usted ha contemplado la mentira como una vía de escape y como una manera de cubrirse de algo que la gente no debe saber, que finalmente, ¿qué es? Mentira. ¿Por qué? Porque hay una sola realidad. ¿Y cuál es la realidad?
es lo que Cristo sabe y conoce de cada uno de nosotros. Esa es la única realidad. No es lo que usted y yo pretendamos vivir, no. La única realidad es lo que Cristo sabe y conoce de ti y de mí, y Dios todo lo sabe. Amén. Diga, Cristo todo lo sabe. Dígale al que tiene a su lado. Y vamos a mirar Lucas 4, 16 al 21. Si lo pueden proyectar, les agradezco, por favor. ¿Qué dice? Fue a Nazaret, donde se había criado, si es como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Sigamos. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cómo? A través de la verdad. Y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. ¿Sabe una cosa? Que cuando habla de dar vista a los ciegos no es solamente vista física, sino que nosotros muchas veces vivimos en un mundo físico, pero estamos ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Producto de una mentira que ha sido sembrada en nuestra mente y que nosotros la hemos creído, y se ha levantado una fortaleza en nuestro entendimiento y no vemos las cosas como las deberíamos ver. Por eso necesitamos el toque de Dios para que podamos ver con claridad. Amén. Porque si no vemos con claridad, vamos a vivir en un engaño. Y no es viniendo a la iglesia que usted vive con claridad, no, es asumiendo la palabra de Dios como la verdad de Dios revelada a nuestra vida, y con la disposición de permanecer fieles a esa verdad, entendiendo que Dios tiene planes de bienestar para mí y no de calamidad. Y si Dios conoce mi futuro y lo sabe y tiene lo mejor para mí, ¿qué debería hacer yo? Someter mi futuro y mis decisiones a lo que Dios tiene diseñado para mí desde la eternidad. Amén. Dice entonces, la única cosa, sigamos, la única cosa que nosotros como cristianos debemos admitir siempre es la verdad. Nosotros no deberíamos admitir mentiras. Mi abuela tenía una frase que decía: el que miente, roba. Y es verdad. Porque aquel que miente es capaz de robarte, de robar tu integridad, de robar tu confianza, de robar tantas cosas. De hecho, todos los actos de corrupción ocurren en medio de ¿qué? De mentiras, ¿o no? ¿Sí ven? Entonces todo se origina ¿en qué? En la mentira. Y vemos los resultados posteriores a ella. Entonces dice Proverbios 3:3, no está en las imágenes, dice: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Es decir, que la verdad debería ser el sello que nos identifica a todos los cristianos. Yo voy a ponerles un ejemplo de la vida normal. ¿Cuántas veces usted tiene algo en su corazón que Dios se lo ha puesto en su vida por una impresión equivocada con respecto a una situación, a una persona, y usted está como cargado, usted está como afectado, lleno de prejuicios, y usted habla las cosas se aclaran y usted dice: gracias a Dios me quité un peso de encima? Y ya puedes mirar a las personas, el futuro y las situaciones de manera diferente. Pero ¿saben qué no nos gusta a los cristianos? A los cristianos no nos gusta la confrontación. Porque tengo que aclarar una cosa: una confrontación sin ser guiada por el Espíritu Santo no sirve para nada.
lo que hace es destruir la vida de las personas. Pero una confrontación, cuando es guiada por el Espíritu Santo y es confrontada con la verdad, en amor, trae libertad y sanidad. Amén, iglesia. Y los cristianos tenemos armas para confrontar con sabiduría. Tenemos la oración, tenemos el ayuno y tenemos el discernimiento para confrontar en el momento que Dios tenga dispuesto para eso. Amén, iglesia. Muy bien. Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice? Ahí está en la imagen. Pero si vivimos en la luz. Entonces, la luz está asociada ¿con qué? Con la libertad. ¿Y la libertad está asociada con qué? Con la verdad. Y la luz, en la luz nada se puede ocultar. El engaño está asociada ¿con qué? Con la oscuridad, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Si vivimos en la luz, es decir, nada que esconder, todo está al descubierto. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, que cuando usted y yo vivimos en la verdad, podemos tener buenas relaciones con la gente. Cuando nosotros no somos personas objeto de un engaño y una mentira, pues nosotros podemos mostrarnos tal cual como somos. Y la gente sabe a qué atenerse con nosotros, ¿o no? Pregunto, ¿a usted le inspira confianza a una persona que usted no sabe a qué atenerse con ella? ¿Cierto? ¿Le inspira? ¿Sí le inspira o no le inspira? Entonces despiértense, por favor, pégale un codazo al que tiene al lado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si vivimos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué a veces no hay comunión entre la gente? ¿Por qué? Porque la gente no quiere relacionarse. ¿Por qué? Porque no quiere mostrar su vulnerabilidad. Porque si hay algo que está oculto, ¿y qué hace el diablo? Cuando tienes algo oculto, ¿qué hace el diablo? ¿Qué es lo primero que hace el diablo? Escóndete. Ve a la iglesia, llega tarde y sal antes de que termine el servicio. Y ojalá no hables con nadie. Y estás en la iglesia sentado, y estando sentado el diablo te susurra al oído: mire, el pastor sabe lo que te está pasando, mire lo que está diciendo, te está echando vainas. Y de pronto tú estás sentado y casualmente la gente mira donde tú estás, ni siquiera te está mirando, y tú dices, y el diablo te dice: si ve, ya todos se dieron cuenta. Es mejor que no vuelvas a la iglesia. O si vas a ir a la iglesia, ojalá no hables con nadie. ¿Por qué? Porque estar sumido en la falta de comunión te lleva a la esclavitud. Por eso, en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, nosotros hemos profesado una visión que es una visión de una iglesia para la familia, donde podamos establecer una comunidad, donde podamos desarrollar relaciones significativas entre nosotros, donde podamos ser parte de grupos pequeños, donde podamos compartir, donde podamos hacer relaciones, donde podamos ayudarnos, orar, proclamar la verdad, darnos promesas y levantarnos los unos a los otros. Porque finalmente nosotros crecemos mejor cuando estamos juntos. Diga, vamos a decirlo, crecemos mejor cuando estamos. Cuando un bebé nace y la mamá se lo pone en el pecho, ¿qué pasa con ese bebé? Y la mamá le da pecho y tiene tiempo con él y caricias, y crecemos en una familia saludable. ¿Cómo va a ser nuestro desarrollo?
¿Cómo va a ser? Hoy en día todos los problemas sociales que vemos es producto de familias y hogares disfuncionales. ¿Se ven? La iglesia es el diseño de Dios para que aquellos que no crecimos en una familia funcional conforme al plan de Dios, a través de la familia de la iglesia podamos recibir lo que no recibimos afuera. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y porque la iglesia es la familia de la fe. Y te voy a decir una cosa, así como en las familias hay hermanos calaveras, en las iglesias también. Pero así como en las familias hay hermanos calaveras y hay hijos que no han sido muy buenos hijos, esos hijos llega un momento en que organizan su camino, así como en la iglesia. Amén. Porque esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y gracias a Dios por eso. Miren, yo me pongo a pensar, cuando a mí me nombraron líder de TMT, yo todavía no había hecho el Libli. Claro, eran tiempos diferentes, la iglesia todavía no había sido, estaba empezando. Es más, me nombraron líder de la alabanza sin saber tocar un instrumento. Y entré el primer día a tocar el piano, ni siquiera habían secuencias. Pero ¿sabe una cosa? Yo agradezco al pastor Fernando García, que en paz descanse, porque algo vio él en mí, que a pesar de mi imperfección creyó en Dios y me dio su voto de confianza. Y si no fuera por una persona que tuvo un voto de confianza conmigo, a lo mejor yo no sería pastor. Entonces, si nosotros pretendemos que seamos una iglesia perfecta, llena de cristianos perfectos, pues ¿sabe qué va a pasar? No necesitamos a Jesús y entonces cerremos la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es todo el cuerpo de creyentes, gente imperfecta que está caminando, que tenemos nuestras luchas, que tenemos nuestros altibajos, pero que tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que si disponemos nuestro corazón y somos fieles a sus enseñanzas, finalmente conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres y diremos: gracias, Señor, porque ya para atrás ni para coger impulso, ni para bailar tango. Señor, para adelante mirándote a ti. Me equivoqué y me cansé de equivocarme. Y tu gracia ha sido tan grande conmigo y yo he sido tan abusivo que no quiero tu juicio sobre mí. Amén. Esa es la verdad de Dios, queridos. Dice, y la sangre, mire lo que dice después, y la sangre de su Hijo Jesucristo. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso debemos aceptarnos los unos a los otros en la comunidad de fe que es la iglesia, en donde todos tenemos nuestras dificultades, que podamos tener comunión unos con nosotros, pero que podamos exponer nuestra vida a la luz. Amén, iglesia. Juan 16, 13. Con esto terminamos. Juan 16, 13. Hoy me demoré un poquito más y les pido perdón por eso, pero como estuve de vacaciones, tenía muchas palabras acumuladas, entonces las estoy... No, mentiras. Simplemente que me apasioné hablando de esto y me parecía pertinente hablar de este tema. Juan 16, 13, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de la verdad. ¿Cuál es el Espíritu de la verdad, queridos? Diga, el Espíritu de la verdad es el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Usted y yo
hemos recibido el Espíritu de la verdad. Porque cuando usted y yo confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón que Cristo murió en la cruz, pero resucitó, y lo aceptamos, nosotros recibimos el Espíritu de la verdad. Y gracias a ese Espíritu de verdad es que usted y yo podemos acercarnos a Dios confiadamente, leer la Biblia y poderla entender. Pero ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará ¿a dónde? Entonces ese cuentico de que el Espíritu Santo me habló y lo que tú dices que el Espíritu Santo te habló es contrario a lo que dice la verdad, eso es un engaño. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo te está guiando cuando lo que estás hablando son mentiras, cuando eres producto de un chisme. ¿Cuál Espíritu Santo? El Espíritu nos guía ¿a qué? A la verdad. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo nos guía a la verdad y muchas veces no queremos ser confrontados con esa verdad. ¿Por qué? Porque tal vez el Espíritu Santo nos está guiando no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios tiene para nosotros. Pero como somos inmediatistas y queremos que Dios nos dé las cosas ya, entonces inmediatamente nos resistimos a esa verdad. Pero ¿qué dice? El Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y si tú dices, Señor Espíritu Santo, guíame a la verdad, y tú vas a la palabra, miras las circunstancias y tú no recibes nada, pues entonces busca más, y busca más, y busca más, y así pasa el tiempo, sigue buscando. Pero hasta que no tengas claro que la verdad de Dios se ha revelado a tu vida, no hagas nada. El Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿De qué manera usted y yo entonces podemos dar testimonio de cómo fuimos libres al conocer la verdad de Dios y su palabra? ¿Sabe una cosa? Cuando usted y yo vamos a consejería, porque vamos a consejería porque necesitamos ayuda, y si usted y yo vamos a consejería y necesitamos ayuda, tal vez la ayuda es producto de que tal vez estamos luchando con una mentira en nuestra mente. Y un proceso sano de consejería, ¿cuál es? Un proceso sano de consejería no es que te digan, ay, tan lindo que estás, tan hermoso, tú eres una persona de éxito. No, un proceso sano de consejería es que seas confrontado con la verdad, así esa verdad te duela. Un proceso sano de consejería es que seas confrontado con la realidad de tu pecado y con tu necesidad de arrepentimiento, y el hecho de que tengas que asumir compromisos radicales con respecto a tu vida, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de gastarte el dinero, y que seas confrontado y que esa verdad, tú asumas esa verdad y esa verdad se revele a tu vida y tú puedas caminar en la verdadera libertad. Ese es un proceso sano de consejería. Pero no es que yo voy a consejería porque es que yo voy a desahogarme, como si fueras a hacer una catarsis. Entonces yo hablo, yo mismo tengo la razón, me doy la respuesta, hago lo que me da la gana. Finalmente el consejero solamente me escuchó. ¿Y dónde queda lo que Dios tiene para ti? Porque hay personas que vienen a consejería y en vez de venir a consultarlo a uno, vienen es a contarle lo que van a hacer. En alguna oportunidad, una persona de la iglesia que trabaja con nosotros me contó algo. Entonces yo le dije, ¿tú me estás contando o me estás pidiendo permiso? Ah, no, le estoy pidiendo permiso.
Pero muchas veces nos la pasamos en la vida. Decimos que reconocemos autoridades espirituales, pero finalmente lo que hacemos es que estamos tan engañados en nuestra mente y estamos tan dominados por un espíritu de control que seguimos creyendo que podemos seguir viviendo nuestra vida como nos da la gana, y solamente al abrir el corazón y contar lo que luchamos, pero no estar dispuestos a asumir la verdad para generar cambios en nuestra vida que demanden de nosotros despojo, entonces más bien o no contamos, o contamos pero no estamos dispuestos a asumir la verdad que Dios tiene para nosotros, que es la única que nos puede dar la verdadera libertad. Quiero que oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por esta tarde, por esta mañana, por tu verdad que no cambia. Gracias, mi Dios, por recordarnos cosas que habíamos olvidado. Jesucristo, tú eres la verdad, la única verdad que nos da libertad. Enséñanos a caminar de tu mano y que podamos, Señor, no seguir llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, Señor. Porque cuando seguimos asumiendo esa actitud, vendrá un juicio sobre nuestra vida, Señor. Ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús, oramos, Padre, para que esta iglesia, como la iglesia cristiana en general, que podamos ser columna y baluarte de la verdad en todos los aspectos de nuestra vida. Que no nos sirvamos de la iglesia, sino que sirvamos a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.